Les advierto, voy a estar tosiendo toda la tanto la clase como la predicación. Tengo una irritación, ¿sí? No es enfermedad, no tengo temperatura, no me siento mal, nada, solamente es una resequedad en la garganta impresionante. Libro de Nehemías. La palabra Nehemías significa Jehová consuela. ¿Sí? ¿Qué dijimos de Nehemías? ¿Cuál era el oficio de Nehemías? A ver, recuerden. Era copero del rey. Copero del rey, ¿sí? Nehemías era el copero del rey. Su función era servirle al rey su copa de vino y también en muchas ocasiones probar el vino para que no fueran a envenenar al rey. ¿Alguien se acuerda de otro copero muy importante en la Biblia? El de José. Sí, el de José. El de la cárcel, José. Copero y panadero, ¿sí? Y matan al panadero y el copero es restaurado en su lugar y gracias al copero, después José, bueno, gracias a Dios, el copero fue un instrumento para José salir de la cárcel. Este es otro copero. Dios pone a las personas que él va a usar muchas veces en posiciones de poder o de autoridad o cerca de personas que tienen la capacidad de ejercer o de hacer la voluntad de Dios desde un puesto muy importante. ¿Sí? Ese es Dios. O sea, Dios se vale de muchas cosas para que su propósito, su voluntad se cumpla. Eso tenemos que entenderlo en toda área. ¿Sí? Dios se vale de todo lo necesario para que su propósito se cumpla. ¿Sí? Si las cosas son conforme a su propósito, Dios va a hacer lo que tenga que hacer para que se cumpla. Si las cosas son conforme a lo que alguien te prometió o conforme a lo que alguien te profetizó, Dios no está interesado en eso. ¿Sí? Si alguien te dijo, es que tú vas a ser profeta de las naciones y vas a ir al otro lado del mundo, estira la mano y dile, dame un palpulete, hermano. Porque si tú me estás mandando, tú me respaldas. Si Dios me manda, Dios me respalda. Dios hace las cosas para que sucedan las cosas. Y es conforme a su propósito. ¿Sí? Y el propósito de Dios es inmutable. Dios cuando creó el planeta, cuando Dios diseñó y creó todo esto, su propósito ya estaba establecido desde antes de la fundación del mundo. Sí, y lo que Dios estableció desde antes de la fundación del mundo, Dios no lo ha ido adaptando por los errores humanos. ¿Sí me explico? Dios no ha ido adaptando nada. El hombre se equivoca y Dios no está diciendo, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo lo voy a corregir? No. Dios no está en eso. ¿Sí? El hombre se equivoca y Dios dice, ya sabía, ibas a equivocar. ¿Sí? Por eso es que su omnisciencia, su omnipresencia y su previsión, ¿sí? No provisión, sino previsión. ¿Qué es previsión? Ver anticipadamente. Sí, ver anticipadamente. Y entendamos algo, en su omnipresencia no significa solamente que Dios esté en todas partes en el presente. Sí, porque yo digo omnipresente y todos nos simulamos que en este mismo instante Dios está en todas partes. Sí, pero no, eso no significa omnipresente. Omnipresente es que Dios está en el futuro en el cual nosotros no podemos estar. Dios está en el pasado en el cual nosotros ya no podemos estar. Y Dios está en el presente. Eso significa omnipresencia. Dios sabe lo que va a pasar mañana. ¿Por qué? Porque Él lo escribió, no porque Él ya está en el mañana. Dios sabe lo que va a pasar en 100 años. ¿Por qué? Porque Él lo escribió en su libro. No, porque Él está ya en 100 años adelante de nosotros. Para Dios el tiempo no existe. ¿Sí? El tiempo no existe para Dios. El tiempo se crea a partir de la creación del mundo, a partir del principio creacional. ¿Entendemos eso? ¿Sí? Por eso para Dios hablar de eternidad, para Él es algo natural. Hablar de eternidad para nosotros no es natural. ¿Sí? Nosotros, hermanos, ¿nosotros somos eternos? No. Ahora, espiritualmente, ¿somos eternos? No. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no somos eternos espiritualmente? Porque dices, bueno, tú mueres
y vas a vivir en la eternidad. ¿Eso te hace eterno? No, hermanos, porque en la eternidad pasada no existíamos. ¿Cuándo empezamos a existir? A partir de que nacemos. ¿Sí? A partir de que nacemos, Dios sopla y da un espíritu. ¿Sí? En ese momento Dios crea nuestro espíritu, pero empezamos a vivir a partir de ahí. Dios ya existía. ¿Sí? Dios ya era. ¿Sí? Ok, entonces, nosotros empezamos de aquí para acá, pero ya hay millones y millones y millones y millones de tiempos antes de nosotros. Entonces, nosotros no podemos decir que somos eternos. La palabra que nos define a nosotros es sempiternos. Sempiterno significa que no que tiene principio, pero no tiene final. Sempiterno, ¿sí? En una ocasión estaba yo en una iglesia hace muchos años, y le piden al hermano fulano, pase a orar. Y el hermano fulano se quiso dar su taco, ¿sí? Y se para y cierra sus ojos y dice, sempiterno, Padre, te pedimos. Y todos así, wow, qué oratoria, ¿no? Wow. Pero años después, yo empiezo a estudiar y digo, grandísimo burro, ¿cómo se le ocurre decirle a Dios sempiterno Padre? Sempiterno significa que tiene principio, que tiene principio, sí, que tiene principio y no tiene fin. Eso significa sempiterno, que tiene principio y no tiene fin. ¿Dios tiene principio? No, porque Él es eterno. Entonces yo digo, grandísimo burro, Dios no es sempiterno, Dios es eterno, sempiterno yo, ¿sí? Sempiterno yo, Dios eterno, yo sempiterno. Sí, entonces, hermanos, todo Dios lo hace conforme a su propósito eterno. ¿Sí? Hay hermanas que estoy viviendo esta situación, hermana, es conforme al propósito eterno. ¿Sí? Pero ¿y qué con esto? Es conforme al propósito eterno. ¿Sí? Pero hermano, ¿esto en qué me beneficia ahorita? Hermana, lo que está viviendo, todo lo que vivimos nosotros es conforme al propósito eterno. ¿Cuál es el propósito eterno? La gloria de Dios. La gloria de Dios. ¿Cuál es el proceso para llegar al propósito eterno? Santificación. Nuestra santificación, que significa ser como Cristo. A la estatura del varón perfecto. ¿Sí? Yo fui creado para gloria de Dios. Yo fui creado para gloria de Dios. Isaías dice, para gloria de mi nombre los creé y los hice. Eso dice Isaías. ¿Cuál es tu función en toda la existencia de donde vas a estar? La gloria de Dios. ¿Cómo va a llegar ese propósito? ¿Cómo vamos a cumplir ese propósito? Estando o llegando a la estatura del varón perfecto. Hermanos, lo único en todo el universo que glorifica el nombre de Dios es Cristo. Fuera de Cristo, Dios no se complace absolutamente en nada. ¿Sí? Es lo único que a Dios le satisface. ¿Sí me explico? Es lo único que a Dios le llena sus ojos. Cristo. Y hermano, y nosotros no somos la joya de su creación. Sí, hermano, pero somos la joya de su creación pecaminosa. Estamos en pecado. ¿Sí? Y si estamos en pecado, no glorificamos a Dios. Como dice, creo que fue por Washer que dijo, hasta nuestro pestañear, no eso fue su que, hasta nuestro pestañear ofende a Dios. El latir de nuestro corazón ofende a Dios. ¿Por qué? Porque estamos en pecado, porque somos una raza caída. Para que nosotros seamos instrumento de su gloria, tenemos que estar en Cristo. Y estando en Cristo nos convertimos en un instrumento de su gloria. Y vamos a llegar a la perfección de la gloria de Dios para glorificar a Dios, ¿sí? Cuando estemos a la estatura del varón perfecto. Ahora, eso no pasa en este planeta. Eso no pasa de este lado de la eternidad. Eso pasa cuando morimos y pasamos a su presencia. Por eso es que todo lo que nos pasa es conforme al propósito eterno. ¿Sí? Me regreso al principio desde donde empecé. Me fui. ¿Sí? Desde donde empecé. El copero, Nehemías tenía una razón muy importante para estar de copero. ¿Sí?
Ahora que, ¿quién vio las conferencias? Ok. ¿De qué conferencias hablo? Expositores. En mi humilde opinión, yo creo que es el grupo de conferencistas, de conferencias más sano que existe ahorita en todo el planeta. Los maestros que se paran ahí son verdaderos maestros bíblicos, ¿sí? De teología reformada, bíblicos, ¿sí? Y bueno, este fin de semana fue el Congreso de Expositores. Entonces, está grabado, búsquenlo, óiganlo, por favor, ¿sí? Como dice Pablo, les ruego encarecidamente, óiganlo, por favor, ¿sí? ¿Por qué? Uno, cuando yo encuentro a un maestro de doctrina que yo sé que está estableciendo principios bíblicos históricos y yo voy a mi iglesia y escucho la predicación, si hay algo que no casca, a mí me tiene que hacer ruido. ¿Sí? Yo sé que ese predicador es un buen predicador, yo sé que es un buen maestro y sé que se predica fielmente la palabra de Dios. Y yo voy a mi iglesia y escucho algo que es contrario, a mí me tiene que hacer mucho ruido. ¿Sí? Uno de los dos se está equivocando. Y entonces, ¿qué hago yo? ¿Hago un juicio y digo, este es el bueno, este es el malo? No. Voy a la palabra de Dios y busco quién es el que está en el error doctrinal. Sí, eso es esa es mi tarea. ¿Sí? Y bueno, ya entendiendo que son buenos maestros, hermanos, los predicaciones son excelentes. La doctrina es excelente. La oratoria, la exégesis, la hermenéutica es precisa. La que pude oír, yo creo que más completa fue la de Sugel, maestro. Sí, hoy completa la de Josías Groma también, la primera, buenísima, pero la de Sugel es impresionante. Por favor, oigan, la conferencia Expositores 2024. Sí, está en YouTube y va a estar en Facebook. Sí, ahí están las conferencias en la página principal de Facebook. No es comercial. Sí, no soy idólatra de esos movimientos, pero la realidad es que son buenos maestros. Y ahorita, en estos tiempos, es muy difícil encontrar buenos maestros. Abundan. Somos los protestantes la quinta religión más poderosa del mundo. Ocupamos el quinto lugar. Pero ¿saben quiénes son los que destacan a nivel mundial? Las mega iglesias, como la de Joel Austin, la de Maldonado, las africanas, que son grandísimas, y las brasileñas. En primer lugar, paren de sufrir, oración fuerte al Espíritu Santo. Y todos sabemos, hermanos, que esos son literales herejías. ¿Sí? Son herejías, son antibíblicos. Toda la hermenéutica bíblica, ellos la pisotean al 100%. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros estamos presentando como cristianismo ante el mundo no es lo que es el cristianismo bíblico. ¿Sí? Tengan mucho cuidado con lo que escuchan. Ok, entonces, hablamos de Nehemías, hablamos de su función, hablamos de la fecha, del autor del libro. El autor del libro de Nehemías, entonces, es Esdras. ¿Ya viste lo que marcó allá en la página? Ok, ahí luego lo corriges. ¿Sí? El autor de Nehemías es Esdras. ¿Sí? ¿De dónde saca Esdras la información para escribir el libro de Nehemías? De los escritos, de los diarios de Nehemías. ¿Sí? Pero Nehemías no es el autor del libro de Nehemías. En su origen, el libro judío era un solo tomo, Esdras y Nehemías. ¿Sí? Y por eso es más fácil entender que el libro de Nehemías lo escribe Esdras, porque era un solo tomo que escribió de corridito Esdras, ¿sí? Y después se separa y se pone Esdras y Nehemías. Entre Esdras y Nehemías se narra el regreso del exilio el regreso del exilio babilónico. ¿Quién estuvo en Babilonia? ¿No se ve? Los judíos. ¿Qué parte de los judíos estuvieron en Babilonia? Los ricos, poderosos, nobles. ¿De qué tribus? Todos. Bueno, específicamente el reino del sur. ¿Sí?
Reino del Sur. ¿Se acuerdan de qué se trata? ¿Sí? Si alguien me dice, yo no me acuerdo, con toda confianza, yo no me acuerdo, porque a mí me gusta que esto sea eficaz. Y si me tengo que detener y regresar, me voy a detener y regresar. ¿En cuántos reinos estaba dividido Israel? Dos. Dos. Reino del Norte y Reino del Sur. ¿Cuántas tribus había del Reino del Norte? 10. 10. ¿Cuántas tribus había del Reino del Sur? Dos. 2. ¿Qué le pasó a los reinos, al Reino del Norte? Exterminaron. ¿Quién lo exterminó? Los asirios. Los asirios, ¿sí? ¿Qué le pasó al Reino del Sur? Se lo llevaron los babilonios, ¿sí? Bueno, Nabucodonosor se lo llevó, ¿sí? Después de los 70 años de estar en Babilonia, regresan a Jerusalén. Esdras y Nehemías narran el regreso. ¿Sí? ¿Cuántos regresos hubo? 3 regresos. ¿Cuántos años tardó el regreso? 90 años. ¿Sí? Desde la primera repatriación a cargo de Zorobabel. ¿Sí? Empieza el conteo de los años. La segunda repatriación a cargo de Esdras. Y la tercera perdón, a cargo de Nehemías. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. En el contexto histórico, ¿sí? Tenemos que aquí en el contexto histórico nos vamos a meter en un conflicto fuerte. Vamos a tratar de entenderlo. En el contexto histórico, los babilonios están gobernando, ¿sí? Recuerden que históricamente hubo imperios que gobernaron por periodos, ¿sí? Históricamente hubo imperios que gobernaron por periodos. ¿Tiene calor ahí? ¿Pega mucho el sol? No, con confianza pueden cambiarse por acá, o si no, movemos sillas para acá, donde está más la sombrita. Con confianza, no. Sí. No, yo no me dice el problema. La idea es que estén al gusto para que pongamos atención, nos concentremos, pero digamos, este sol me está temando la cabeza. No, con confianza, si quieren moverse, muévanse con todo confianza, no hay problema. Ok, entonces, están gobernando los babilonios. A los babilonios, ¿quién los conquista? No. Nabucodonosor es gobernador de Babilonia. Vamos en orden. ¿Cómo se llamaba? El gobernador que mandó a capturar Israel, a Jerusalén. No. Nabucodonosor era el general. Nabopolassar era el gobernador que estaba en Babilonia. Ese Nabopolassar que era de Nabucodonosor, su papá. Nabopolassar era padre de Nabucodonosor. ¿Qué función tenía Nabucodonosor? General de los ejércitos de Babilonia. Ajá, ¿vamos bien? ¿A dónde había ido Nabucodonosor? No. Cuando Nabucodonosor viene de regreso, es cuando pasa por Jerusalén. ¿Pero a dónde había ido? ¿Con quién estaba peleando? No. Los medos persas. No, ya. O sea, están adelantando siglos ustedes, ¿eh? Están dando saltos históricos. ¿Con quién había ido a pelear Nabucodonosor? Con el emperador Necao. ¿Emperador de? ¿O faraón de? Egipto. Sí, faraón de Egipto, faraón Necao. Ajá. Van a Nabucodonosor a pelear mientras su papá, el rey Nabucodonosor, está gobernando. Nabucodonosor va a pelear con el faraón Necao. ¿Sí? ¿Cómo se le llama esa batalla? Eso es historia. La batalla de Carquemis, así se llama. La batalla de Carquemis entre Babilonia y Egipto. Le avisan a Nabucodonosor que Nabopolassar había muerto. ¿Sí? Y Nabucodonosor va de regreso. Pero para no irse con las manos vacías, pasa a Jerusalén y saquea el templo y se lleva la primera parte de los cautivos.
Amén. Hasta ahí vamos bien. Eso ya lo vamos registrando en Jeremías. ¿Sí? Gracias, hermana. No me veía por la sombra y el color. Sí, entonces, Nabucodonosor muere, Nabucodonosor regresa, y mientras pasa en el primer viaje, la primera cautividad, se lleva a un grupo de los israelitas. Después hace otras dos incursiones y termina por vaciar, bueno, relativamente vaciar Jerusalén. Sí, que sí vacían el templo, se roban todo lo del templo. Los israelitas bueno, los judíos de las tribus del sur se los llevan a Babilonia, y ahí empiezan los 70 años de la cautividad babilónica. A ver, hasta ahí vamos bien. Sí, todo esto es muy importante. Siempre decimos, toda la historia es muy importante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios está, conforme a su propósito, está trabajando para poner las cosas en ese momento para el Mesías. ¿Sí? Ok, entonces ya entendimos. Está Nabucodonosor gobernando, ¿sí? Y de repente Dios lo castiga, ¿sí? Y lo vuelve bestia, ¿sí? ¿Saben de lo que estoy hablando? ¿Sí? Y cuando lo vuelve bestia, después es restaurado, y después empieza a gobernar otro pariente suyo que se llama Belsasar. ¿Ah? Belsasar. Después después de Belsasar, en el gobierno de Belsasar, entra un imperio, el Medo-Persa, imperio Medo de los Medos y Persa de Persia. ¿Sí? Aquí hay algo muy importante y vamos a hacer algunas correcciones de las cosas que hemos dicho, porque me puse a leer a John MacArthur, y John MacArthur narra esa parte histórica de una forma muy diferente a como lo narra Luis Carballosa. ¿Sí? Entonces voy a leer lo que John MacArthur dice al respecto. Voy a irlo citando. Ya están los medos persas gobernando. ¿Quién es el rey que está gobernando en ese momento? Darío. Ok. Evis Carballosa, no voy a subir este video a la red, porque voy a contradecir a Evis Carballosa. Dice, sí, no quiero tener problemas con Evis Carballosa cuando me invite a la iglesia. Dice que había como dos gobernantes, un gobernante principal y gobernantes secundarios. ¿Sí? Y el gobernante principal era Ciro, y el gobernante secundario era Darío. Ok, John MacArthur lo contradice. Sí, ahorita vamos a ver por qué. Darío, dice John MacArthur, déjenme ver. Bueno, sí, vamos a ver. ¿Quién estaba gobernando en el imperio persa? Déjenme, busco las citas. Esther 1:9. Es el libro que sigue. Dice de 0:9. Asimismo, la reina Vasti hizo banquetes para las mujeres en la casa del rey Asuero. ¿Sí? Ok. Literal, la literatura griega, esa cita de MacArthur, registra el nombre de Esther como Amestris o Mestris. Así se llama en la literatura griega. En el lenguaje persa se llama Esther, y en el lenguaje hebreo se llama Adasa. Con H, Adasa con H. ¿Sí? Para los judíos, Esther es Adasa. Para los persas es Esther. Y para los griegos es Amestris. ¿Sí? Según dice este punto, ella dio a luz al tercer hijo de Asuero. ¿Sí? Artajerjes.
que después sucedió a su padre Asuero en el trono. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Esther se casa con Asuero. Asuero tiene otro hijo que se llama Artajerjes. ¿Sí? Artajerjes da a luz, perdón, Esther da luz a Artajerjes, o sea, viene siendo hija de, hijo de Asuero, sí, y de Esther. Ahora, según el mismo John MacArthur, aquí en la narrativa de la explicación de Nehemías, en su contexto histórico dice, primero, Esther fue la madrastra de Artajerjes, pero en el otro comentario dice que fue su madre. ¿Por qué? Aquí tenemos un problema de interpretación. ¿Fue su madre o fue su madrastra? ¿Qué pasó con los hijos de Jacob? De las 12 tribus, ¿cómo es que los parían? Por medio de madres sustitutas, ¿sí? Pero se consideraban como sus hijos. ¿Sí? ¿Sí me explicó? Sí. En ese contexto es lo que está pasando aquí. ¿Sí, sí me explicó? Lo tuvo mediante otras mujeres, vamos a decirlo así. En este caso, dice MacArthur que fue Esther, pero se considera como su madrastra. ¿Sí? Es cuestión de cultura. Aquí estamos hablando de cuestión cultural. Es su madre, dice yo MacArthur aquí, ella fue la que le dio a luz, pero también está considerándose como su madrastra. Porque al final de cuentas, el rey tenía muchas mujeres. Esdras capítulo 7, versículo 1. ¿Puedes repetir? ¿Adasa en qué? Hebreo, Adasa en hebreo, Esther en persa y, ¿qué dice la otra? Amescris en griego. No, perdón, vamos a Daniel 9:1. Daniel 9:1. Nueve uno. 9:1 dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero. ¿Ok? ¿Quién fue el hijo de Asuero que dio supuestamente luz esta Esther? Artajerjes. Ya tenemos dos hijos de Asuero. Uno se llama Artajerjes y el otro, entre comillas, no apunten, el otro se llama Darío. Sí, entre comillas. Aquí está el problema. Porque Darío, según John MacArthur, dice, lo leo textualmente. ¿Sí? Esto puede significar que Darío, un título, ¿sí? Un título, no nombre propio. Un título, no nombre propio. ¿Entendemos eso? César. Como César, ¿sí? Como Faraón, como Epífanes. ¿Sí me explico? Como sátrapa. Es un título. Darío, según John MacArthur, no es su nombre, es un título. ¿Sí? El nombre del rey, el nombre del reinante corresponde a Ciro, porque él fue rey conforme al propósito de Dios, puesto que Ciro fue el primer monarca del imperio Media, del imperio de Media y de Persia. Este tiempo corresponde también al primer año después de la muerte de Belsasar, ¿sí? Cuando cayó Babilonia. Entonces, Darío no es un nombre, es un título. No hay dos reyes, hay un rey.
¿sí? Que se llama Ciro. Ciro el persa, ¿sí? Ahora, déjenme ver. Nos vamos. Sí, no. Ok. Ciro no es rey. Perdón, Ciro es rey, sí. Darío no, Darío es título. Pero no es hijo de Azuero. Sí, es hijo de Asuero, hermano de Artajerjes. Ciro, sí. Ciro es hermano de Artajerjes. Vamos a decir, ¿quién es la madrastra? Esther. Sí, aquí veamos, hermanos, la relación. Sí, llegó, los babilonios tenían cautivos a los israelitas. Sí, amén. Los babilonios tenían cautivos a los judíos. Dios tenía planeado 70 años de cautividad y después que volvieran a su pueblo. Sí. Los caldeos, o sea, los babilonios, los caldeos, ¿tenían la intención de hacerlos volver? No, no tenían la intención de hacerlos volver. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Destruyó el gobierno caldeo, el imperio caldeo, lo derrotó. ¿Por medio de quién? De los medos persas. Llegan los medos persas que empiezan a gobernar a los babilonios, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa ahí? Que los que vienen como reyes, que es Artajerjes y Ciro, son hijastros de un personaje importantísimo en la historia bíblica. ¿Sí me explico? Sí. Son hijastros de Esther. Y Esther era influenciada por el gran Mardoqueo. Y Mardoqueo era un defensor, pero acérrimo de la cultura judía. Estamos viendo la mano de Dios y luego preguntan, ¿y por qué el libro de Esther está en la Biblia si no habla de Dios? Porque es el trazo de Dios perfecto. ¿Sí me explico? ¿Cómo sabríamos de la función de Esther en la influencia de estos reyes para liberar a los israelitas para que regresen de la cautividad babilónica? Si todo el mundo critica el libro de Esther, no sé si han oído este gran debate. El debate es que Esther no tiene que estar en la Biblia. ¿Por qué? Porque no habla de Dios Padre, nunca habla de Dios Padre, no se menciona la palabra Dios, menos habla del propósito de Dios Hijo y tampoco de Dios Espíritu Santo. ¿Sí? Y según dicen ellos, no es inspiracional los que argumentan. Pero hermanos, no podemos dudar que este libro es 100% inspiracional, porque todo lo que se traza en este libro tiene que ver de una forma perfecta con lo que está pasando para que los judíos regresen de Babilonia a Israel. ¿Sí? Ahora, lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo posicionamos al libro de Esther? ¿Sí? ¿Cómo posicionamos al libro de Esther en la historia del contexto bíblico, del canon bíblico y de la historia de los judíos? Sí, Esther es antes de la caída de los caldeos. ¿Sí? ¿Sí me explico? Sí. Esther es antes de la caída de los caldeos, antes de la caída babilónica. Cuando ya cae Babilonia, llega Ciro al gobierno y llega, bueno, el Darío, sí que no es nombre, es el Darío, como el César, ¿sí? Entonces es cuando ya esto ya trae un trazo. Ya trae un trazo que Dios ha venido planeando y por eso en el contexto histórico, hermanos, es importantísimo poder entender que Dios estaba moviendo para que su pueblo regresara a su lugar de origen. Amén. Eso es interesantísimo. Sí, y para nosotros poderlo ir ligando, ¿sí? Poder ir viendo cómo se va amalgamando, cómo se va trazando la historia de lo que Dios va haciendo. Yo leo Esdras, leo Nehemías y difícilmente lo relaciono con Esther. Mientras está el libro de Daniel, Esdras y Nehemías es después de Daniel. Tenemos que entender eso. Esdras y Nehemías es después de Daniel. Sí, hermano, pero en mi Biblia Daniel está después. Sí, hermano, porque no está posicionado cronológicamente, está posicionado por bloques, ¿sí? Esther
Oseas, Nehemías, Esther son históricos. Daniel es profético. ¿Qué dije? Oseas. Esdras, Nehemías y Esther son históricos. Daniel es profético. ¿Sí? Pero mientras está pasando la historia de Daniel, al mismo tiempo está pasando lo de Esther. Sí, está pasando, los judíos tienen un conflicto, los judíos están teniendo un conflicto con los persas. ¿Sí? O sea que el gobierno persa está trabajando en ese momento. Hay un imperio persa, al mismo tiempo que hay un imperio caldeo. Son paralelos en la historia. En el gobierno persa está una cautiva que se llama Esther, Mardoqueo, ¿sí? Están estos cautivos aquí con los persas. Y también con los babilonios, con los caldeos, está otro tanto de judíos, ¿sí? Y al mismo tiempo que Daniel se va desarrollando, que los meten en a la cueva de los leones, que los echan al foso al horno de fuego, al mismo tiempo están tratando de matar a los judíos por medio de Amán, ¿sí? Entonces, vean la historia paralela, ¿sí? Cuando yo leo estos libros, difícilmente los relaciono, ¿sí? Y les estoy diciendo que ya pasé muchas veces por ahí, pero si no me pongo a estudiar, no voy a encontrar la armonía. La armonía, por eso decimos, es que la Biblia es perfecta. ¿Cómo que es perfecta si tiene un montón de libros que quién sabe qué dicen y ninguno coincide con ninguno? Espérate, es que no te has puesto a estudiar. No te has puesto a estudiar en serio. ¿Sí? Porque cuando nos ponemos a estudiar en serio, encontramos la armonía bíblica entre libro y libro. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, hermanos, es un solo autor. ¿Sí? Es un solo autor, que es el Espíritu Santo, ¿sí? Que fue dictando todo para que nosotros en este tiempo tuviéramos esta hermoso tesoro literario, ¿sí? Que no nada más es un tesoro literario, es un tesoro espiritual, ¿sí? Está lleno de verdades y misterios que solamente mediante el Espíritu de Dios vamos a lograr entender, ¿sí? A mí me encanta, cuando empiezo a encontrar cosas así, me emocionan, ¿sí? Ok, entonces seguimos con Nehemías. O voy de tiempo y me quedan 4 minutos y no acabé Nehemías. Bueno, la semana que entra vamos a ver de Nehemías, vamos a ver el contexto histórico que estamos viendo ahorita. Vamos a ver los temas teológicos. Y al final vemos nada más lo que es Cristo en el libro de Nehemías, ¿sí? Dice, voy a terminar de leer este párrafo que empecé a leer. Esther fue la madrastra de Artajerjes y pudo fácilmente haberlo influenciado, es lo que está diciendo yo me acuerdo con la carta, ¿sí? Pudo haberlo influenciado a que viera amablemente a los judíos, en especial a Nehemías, ¿sí? Porque Nehemías era el copero de su hijastro y también al mismo tiempo fue copero de su esposo. Sí, Nehemías fue el copero del esposo de Esther y del hijastro de Esther. Entonces, vean la hermosura de la relación que existe en esto. Sí, ok, hasta ahí terminamos con esa frase. Sí, y la semana siguiente vemos lo de contextos teológicos. Sí, entonces, dudas, preguntas, comentarios. ¿Todos bien? Sí, Eve. Sí, ese es otro punto de vista. Sí, no es que no sea, bueno, sí son dos personas, sí, Artajerjes y Asuero, pero acuérdate que en aquellos tiempos el nombre del padre influenciaba sobre el hijo. Sí, entonces era algo así como que
estás hablando de la misma persona, pero no es la misma persona. No había apellidos. Sí, no había. Sí, como no había apellidos, era al mismo hijo se le llamaba como el padre. Sí. Entonces, esa es parte de la revoltura que traíamos, que pusimos ahorita en orden. ¿Sí? Artajerjes y Asuero son dos personas diferentes. Asuero es padre de Artajerjes y de Ciro. Artajerjes también se le llama Asuero, porque es hijo, ¿sí? Y bueno, Como sí, es algo así como el junior. ¿Sí? En muchas partes decía hijo de, ¿sí? Por ejemplo, en hebreo el término es bar, ¿sí? Por ejemplo, no sé si han leído en el Nuevo Testamento, Bar Jesús significaba que era hijo de Jesús, ¿sí? Con cosas así como esos términos, ¿sí? Entonces, son familia al final de cuentas, ¿sí? Es como a ti cuando te digo Evelia. O sea, tú no eres Evelia, tú eres Evelia. Tu mamá es Evelia, ¿sí? Pero es lo mismo. Ok, muy bien. Entonces, hasta ahí vamos bien. ¿Sí? Todo bien. Okay. Si hay dudas, preguntas, comentarios, si leen algo en el transcurso de la semana, apúntenlo, ¿sí? Y lo vamos viendo aquí ya en el estudio. ¿Amén? Bueno, gracias. Estamos despedidos de la clase. Ahorita en 5 minutos empezamos. Adi, muchas gracias por acompañarnos. Si gustas, Adi, a la 1 termina la reunión. Si gustas venirte para acá, vente el número para que vengas a preparar tu sueldo. Bueno, dices, Andy, que te vas a ir a preguntar allá. No se está grabando. Pero el profesor de ahí está mejor. No se está grabando. Pero ese no lo vamos a subir, ¿verdad? No.